tal, amigos de Kairos? Les envío un fuerte abrazo, un saludo. Gracias por continuar viendo esta serie. Pásame otro bloque y vamos a continuar con el día de hoy la enseñanza acerca del desánimo, que muchas veces lo llegamos a experimentar a través de nuestra vida, ¿no? Es algo que viene a veces constante, a veces lo olvidamos, lo dejamos pasar, ni nos acordamos del desánimo y de repente viene alguna situación que nos lo recuerda y nos dice, sí, eres capaz de sentir y de experimentar esta parte del desánimo, ¿no? Pero hoy vamos a ver un poquito más acerca de qué es, de dónde viene su fuente, de dónde radica y también cuál es su cura. Todo claro que basado en la palabra, en lo que Dios nos enseña a través de su palabra y cómo es que Él quiere que tomemos esta enseñanza para ponerlo en práctica en nuestra vida. Para esto voy a hacer lectura de esta parte del libro de Nehemías, capítulo 4. Está un poquito larguito, no se me distraigan, oigan. Ayúdenme a darle pues seguimiento a la lectura. Si tienes oportunidad o tienes tu Biblia por ahí, puedes leerlo junto conmigo. Si no, nada más trata de poner atención porque es importante. Repito, es un poquito largo, pero no se me aburran. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para continuar porque es importante ver lo que dice en esta parte, capítulo 4. Voy a leer a partir del versículo 6 y dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores, que en otra versión dice constructores, se ha debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Voy en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagan cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en estos sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Voy en el versículo 15, ¿me siguen? Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, regresaron a trabajar. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra. Este es Nehemías hablando. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, los con una mano trabajaban en otra obra y en otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, ahí reuníos con nosotros.
Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, o sea, de día y de noche. Ya vamos a terminar. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a orar para iniciar este estudio. Señor, te damos tantas gracias de que estés atento a nuestras necesidades reales de nuestro día a día, Señor. Y esta palabra, Señor, acerca del desánimo, queremos escudriñarla, saber qué es lo que tú dices acerca de esto y cómo es que podemos salir de esto de tu mano. Enséñanos y muéstranos el camino que debemos tomar. Oro por cada una de las personas que esté escuchando este estudio, Señor, que seas tú ministrando en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba al principio, ¿no? Tal vez tú te identificas, alguna vez has sentido esta parte de desánimo emocional que se convierte en algo físico también, espiritual, un desánimo espiritual. Tal vez lo estés pasando ahorita y es momento de identificar esas temporadas, esos episodios de desánimo. Y a veces nos desanimamos por cosas tan pequeñas o tan inesperadas. Yo recuerdo una vez que el año pasado planeamos un viaje con mis amigos para ir a la hermosa península de Yucatán y conocer varias partes, porque no habíamos ido para aquel lado y estábamos muy emocionados. Y uno de los destinos que incluso a mí me había tocado elegir, que dije yo quiero ir para allá, y que todos dijeron bueno, sí, vamos, y que tenía muy alta expectativa de ese destino. A lo mejor algunos ya lo conocen, se llama Holbox. Y pues yo veía fotos y reels, Instagram y todo del lugar, que era precioso. Entonces yo ya me veía ahí caminando en la arena y el agua súper clarita. No, un paraíso, ¿no? Entonces se acercaba la fecha, llegamos a la península de Yucatán, que hicimos una ruta muy larga, por cierto, muy cansada, pero en uno de esos días íbamos a ir a esa isla a conocer, y pues yo estaba muy emocionada. Sin embargo, se acercaban los días y pues nos hablaban de que un frente frío iba a estar dentro de la zona, que un frente frío, que iba a estar muy, muy frío el clima. Y pues sí, llegamos y estaba súper helado, o sea, el frío más fuerte que aquí en Tijuana, yo creo, estaba en la isla. Y pues no, mi expectativa de llegar a la playa con calor, allá me hacía mi coco súper fresco, mi sombrero, pues no. Tomó un cambio totalmente ese viaje, y pues no nos pudimos meter ni al mar de lo helado que estaba. O sea, yo no sabía que en esa parte de México podía estar tan helado en ese día, y pues dicen que pasa muy pocas veces en el año, o incluso hay años que no llega a pasar este fenómeno. Pues justamente ese día que íbamos a conocer la isla, pasó. Entonces, pues llegó lo esperado, ¿no? El desánimo. El desánimo porque pues era algo que queríamos hacer y todas las actividades las tuvimos que cambiar. Y pues bueno, fue un momento en el que nos costó un poquito de trabajo salir de ese estado de desánimo y ver alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otras actividades podemos hacer que no implique meternos a la playa? Y fue muy interesante, y Dios me trajo a la memoria esta parte que pasamos hace un año, y se las quería contar porque a veces son cosas tan cotidianas, tan pequeñas, por decirlo así, que no trasciende más allá de una necesidad o de algo muy profundo. Pueden ser cosas sutiles las que nos desanimen. Y así como en ese caso, no sé, trae a tu mente algún episodio que hayas tenido desánimo, a lo mejor sí, con motivos más profundos, puede ser. Pero bueno, aquí en el caso de Nehemías hay una secuencia de oposición, la cual empezó con sarcasmo, luego con burla, luego con una oposición abierta por los mismos judíos.
hasta que eso se transformó en una conspiración muy fuerte en donde ya involucraba levantarse en armas, ataques directos. Y eso para Nehemías representó un episodio de desánimo. Para Nehemías y para las personas que estaban trabajando para la edificación de ese muro. Y creo que parte del estudio también habla acerca de esto, ¿no? El desánimo lo podemos describir como una enfermedad terrible, que necesita una cura, que se puede infectar, que puede ir creciendo. Y bueno, pues no está de más comentar que el desánimo, no somos nosotros como hijos de Dios, no estamos exentos al desánimo, pero también es importante identificar si es un desánimo pasajero o si ya es un estilo de vida constante en donde ya te cuesta tanto trabajo salir de este estado de desánimo, en donde a lo mejor siendo cristiano has estado pasando años en este estado. Y también hay que identificar, porque hay otras, pues no sé, trastornos tal vez, en donde ya se convierte en una depresión tal vez, en donde también se requiere un acompañamiento médico especializado, pero vamos a centrarnos en el desánimo simplemente como el que nos muestra aquí la historia de Nehemías. ¿Dónde es la fuente? ¿Dónde empieza? ¿Dónde es la raíz de este sentir de desilusión, de tristeza, de este sentimiento de fracaso, de miedo, de angustia, de tantas dudas que podemos llegar a tener a través de estos proyectos que queremos crecer y avanzar, y empiezan a llegar dudas internas y también pues de la gente que está a nuestro alrededor, y muchas veces la fuente viene de comentarios que nos hacen personas cercanas. Esta parte es muy difícil de reconocer, es muy difícil de nombrarle, de ponerle un nombre, de decir, híjole, en muchas situaciones, en muchas historias, las personas que más nos desaniman, o incluso también a las que más desanimamos, es a la misma familia, a los que están en tu casa, a los que están en tu grupo de hogar, a los que están cerca de ti como amigos, a tus compañeros de trabajo, a las personas que están cerca de ti, a las personas que están cerca de mí, pueden ser la fuente de mi desánimo. Vemos también aquí, ¿no? Y lo menciono porque justo en el capítulo 10 de en el versículo 10 de este capítulo 4, voy a volver a leer nada más este versículo, donde dice que Judá, las fuerzas de los acarreadores o de los constructores, se había debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro, decía Judá. Entonces, estaba cerca de Nehemías el desánimo con estas palabras, de decir, no, está muy difícil, ya están cansados, es mucho el escombro, no vamos a poder continuar. ¿Cuántas veces has experimentado esto con personas cercanas a ti? Y yo creo que, pues, duele, ¿no? Yo creo que viene de ahí, de que duele el prestar atención a los comentarios de las personas, que muchas veces tú crees que son las que te van a motivar, o estás esperando que te den palabras de aliento, y en muchas ocasiones pues no es así, y esto nos desanima. No podemos estar en un ambiente donde constantemente, frecuentemente estamos escuchando críticas, quejas, que nos están juzgando, que nos están señalando, que nos están diciendo no vas a poder. Es inevitable estar en un entorno así y no llegar al desánimo. A lo mejor podemos decir, no, yo soy lo suficientemente fuerte, yo estoy muy bien centrado en mis principios, yo tengo claro mi propósito y nada me va a desanimar. Súper padre, y ojalá Dios quiera que así sea y continúes, pero la realidad es que pellízcate tantito. Sí sentimos, sí escuchamos, y cuando estamos en esta constante opresión, inevitablemente en algún momento podemos llegar a desanimarnos. Pero vamos a ver cuáles son estas causas, cuáles son estas consecuencias de tener ese desánimo.
Número 1 es la pérdida de fuerza. Leemos en el versículo 10 también. Es que ahí en el versículo 10 como que se centra mucho esta enseñanza, en donde dice que hay debilidad física. Esto ocurrió a la mitad de la obra del muro. Es decir, ya habían avanzado en la obra hasta la mitad del muro. Pero no se detuvieron ahí. Entonces, vemos aquí en el versículo 10 que hubo una debilidad, o sea, el desánimo desenvolvió o recayó en que también hubo una pérdida de fuerza. Impone una fatiga emocional también sobre nuestros cuerpos. Es que nuestro cuerpo resiente todo. Entonces, si nuestra mente está desanimada, si nuestra vida espiritual empieza a tambalearse, eso se puede manifestar también en nuestro cuerpo. Nos duele la cabeza, nos sentimos desganados, nos sentimos débiles, nos da pereza continuar, ya no queremos o ya no nos levantamos con tanta energía, ya no queremos ir a pelear por nuestro proyecto, ya no tenemos esas ideas frescas que teníamos al inicio. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Punto número 2, la pérdida de visión. Esta es pues peligrosa también porque vemos aquí que Nehemías, siendo un líder, necesitaba tener claridad en su visión, de continuar, de decir, Dios me dio esta promesa, me dio esta indicación y mi visión es continuar y mi visión tiene que ser amplia, panorámica, ¿no? Como en las cámaras, que te toma toda la imagen completa de tu alrededor. Y aquí en este pasaje también vemos que decía Judá, es mucho el escombro. Y cuando nosotros, ¿qué pasa cuando hay mucho tiradero y reguero y todo parece estar revuelto? Volteamos a ver con nuestra mirada hacia abajo y nos enfocamos en lo que está abajo y entonces ya no nos permite levantar la mirada y ver una vista panorámica. Entonces ese es el segundo punto de una causa del desánimo, la pérdida de visión. Número 3, la pérdida de confianza. Nos dice también una parte en la que dice, y no podemos edificar el muro, pero unos versículos más arriba decía que habían estado animados. ¿Se recuerdan cuando empecé que inicié la lectura? Decía que habían estado animados para poder levantar la mitad del muro, pero en este punto donde ya empieza el desánimo, entonces pierden la confianza de poder continuar edificando el muro. Y esto también pasa muy frecuente, ¿no? Perdimos la confianza muchas veces en nosotros mismos, en decir, ya no soy capaz. En la psicología se dice el síndrome del impostor, ¿no? De donde dices, tú te autosaboteas de tus propias capacidades, de los dones que Dios te dio. Nosotros como cristianos sabemos que Dios nos ha estado capacitando, preparando, y muchas veces lo que Él busca es corazones dispuestos más que tu capacidad, y esa es la confianza que tenemos nosotros en Dios. Pero también hay una confianza interna en confiar en mí, en que yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer y debo continuar. Ese es la tercera consecuencia, pérdida de confianza. Número 4, la pérdida de seguridad. En el versículo siguiente, en Nehemías 4:11, vemos cómo el enemigo usó una táctica aterradora contra los constructores. O sea, amenazaron filtrarse como trabajadores y luego lanzarse sobre ellos y matarlos. Se querían filtrar, pero a mí lo que me llama la atención es que los amenazan. Y me hice esta pregunta, ¿por qué un asesino amenaza antes de matar? Creo que es por la razón en la que al amenazar a una persona de matarla, de asesinarla, entra el miedo y entra la debilidad, que eso me da una inseguridad. O sea, me debilita, me da una inseguridad, y eso hace
que sea una presa más fácil para el asesino que vino a amenazarme. Entonces tenía varias estrategias de oposición en las que claramente están siendo muy agresivas para las personas que estaban trabajando en la reconstrucción del muro. ¿En dónde radica nuestra fuerza? ¿En dónde radica nuestra visión? ¿En dónde radica nuestra confianza y nuestra seguridad? Que son estos puntos que se pueden perder al momento de este estado de desánimo, y que si no salimos rápido de este desánimo, cada vez va a ser más difícil. Pero no imposible, porque en Dios está esa confianza, en Dios está esa fuerza, esa visión, esa seguridad. Pero a veces pensamos que el desánimo solo ocurre para las personas que no están con Dios. Y déjame decirte, amigo mío, que eso no es cierto, es totalmente falso. Tú y yo somos hijos de Dios, y tú y yo somos vulnerables también a vivir esta parte del desánimo, a experimentarla. Yo recuerdo en mi historia como recién egresada, acaba de salir de la escuela y conseguí mi primer empleo en donde ya podía ejercer mi profesión como mercadóloga. Era una consultoría, y estoy muy agradecida con Dios por ese trabajo, pero no fue sencillo. En el momento que estuve yo en ese empleo, fue uno de los retos más grandes que yo había pasado en mi carrera, y pues yo empecé a trabajar, sí, en algunas cosas informales durante mi carrera, pero egresé y todo se transformó porque era un empleo donde demandaba mucha energía, siempre había cosas a resolver, y pues viví muchos ataques en ese lugar de mis líderes, de compañeros, de clientes. Fui bombardeada por muchas partes, y pues eso al principio me daba pues el ánimo, me daba el desánimo, pero me daba mi mente como el renuncia, o sea, ya deja el trabajo. Pero al orar a Dios en esta situación en la que debía tomar una decisión, Dios me trajo a mi mente y a mi vida una enseñanza en la que era: no pidas que tu trabajo sea más sencillo o más fácil o con menos conflictos, porque eso sería irreal. Yo sé que hay muchos empleos donde muy buenos, muy con mucha armonía, pero Dios me estaba preparando en ese momento para poder desarrollar resiliencia en mí. Y bueno, había parámetros, ¿no? Había límites que yo tenía muy claros, donde ya esos ataques no podían pasar más allá. Pero pues prácticamente era todo respecto a trabajo, ante entregar cosas, me exigían más de lo que yo podía dar en ese momento, porque pues yo entré como recién egresada y fui muy clara al principio, pero se me fue pidiendo más y más tareas difíciles. Me ponían a presentar proyectos que ni siquiera había hecho, pero o sea, que habían hecho otros compañeros, pero me ponían a presentar a mí para ver qué tal me desenvolvía y todo. Y pues bueno, fue un periodo bastante intenso, pero Dios me decía: no renuncies, porque no pidas que sea más sencilla la tarea. Yo quiero desarrollar en ti esas habilidades que requieres para poder hacer proyectos más grandes más adelante. Y era una parte de una capacitación que Dios había preparado para mí a través de eso. Así que no renuncié, estuve 2-3 años ahí, y fue de mucha bendición porque todo se fue transformando, y Dios me permitió ver también la evolución de cómo entré y cómo el aprender a tener esas habilidades que no había desarrollado en la escuela me permitió crecer y obtener un respeto por mis compañeros, una admiración incluso también me la hacían saber, y por mi propio jefe, por mis propios líderes dentro de la empresa me reconocían. Y bueno, el último año fue totalmente otro ambiente de trabajo. Gracias a Dios que me permitió ver esa transición de una cosa a otra.
y definitivamente fue un lugar en donde yo aprendí bastante para poder llevar ahora mi emprendimiento y poder ahora llevar muchas cosas del negocio que tengo y lo aprendí ahí. Estoy pues muy agradecida con Dios en ese tiempo, pero claro que hubo desánimo, claro que hubo momentos muy profundos, muy constantes de desánimo, pero yo creo que hay una diferencia entre un desánimo pasajero y un desánimo permanente, ¿no? Les decía al inicio, hay que distinguir una de otra. No estamos exentos a pasar ese desánimo, pero también debemos de aprender cómo salir de ese estado. Dios puede aprovechar ese tiempo, Dios puede aprovechar ese estado de vulnerabilidad para traer una nueva dirección, para traer una nueva estrategia, para formar, despertar esa manera de resolución, de decir, bueno, esto que estaba haciendo, ya hay ataques, ya se están oponiendo ante eso, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué más tengo en mis manos que pueda servir para tener una nueva estrategia? Y yo creo que si estamos cerca de Dios, Él nos va a dar la dirección correcta para saber qué paso debe seguir. Pero ahora, ¿cómo podemos manejar esta parte? ¿No? Ya hablé un poco acerca de tenemos que tener las herramientas suficientes para hacer algo diferente y poder salir de este estado. Pero ¿cómo lo podemos manejar? Nehemías, como un buen líder, se preparó y se enfrentó al desánimo. Y te voy a dar unos puntos que hizo Nehemías para manejar el desánimo. Número 1, leemos en esta historia que unificó esfuerzos hacia una misma meta. El pueblo había estado esparcido por toda Jerusalén, como vemos en la lectura. Sin embargo, habían estado separados de su familia. En Nehemías 4, capítulo 13, dice que unificó a familias con una sola meta. O sea, les ayudó a salir de su estado de ensimismarse para enfocarse en el enemigo y atacar y contraatacar, ¿no? Cuando estamos en un estado de desánimo, por lo regular, empezamos a pensar solamente en nosotros, empezamos a ensimismarse, eso quiere decir a estar metidos únicamente en mí, en lo que me está pasando a mí, en cómo me duele a mí, en cómo me atacan a mí, pobre de mí, ¿no? Pero aquí dice Nehemías que su estrategia fue, de alguna manera, apretar filas, colocando al pueblo en unidades familiares. Y el hogar debe ser una fuente básica de estímulo. Debe de ser un lugar en donde también fortalezcas esos lazos de tal manera que tengas la libertad de hablar con tu familia y recibir apoyo. En el proceso de unir al pueblo, temporalmente tuvo que detener la hora, eso también es importante. Tomarse un tiempo puede ser lo más sano en muchas ocasiones. Número 2, dirigir la atención hacia el Señor. Esto es clave. Sin este paso, sin esta parte, muy difícilmente vamos a poder lograr recuperar el ánimo. Dirigir nuestra atención hacia el Señor. Leamos en el versículo 14. Esta es la tarea básica del dirigente. Lograr que los que lo rodean vean a Dios en vez de las circunstancias. Nehemías les dijo, acordaos del Señor en el versículo 14, recordando sus promesas, recordando su palabra, recordando simplemente lo que Él es y lo que Él es para mí en mi vida. Punto número 3, mantener armonía entre pensamientos y acciones. Súper importante. Dice, pelead por vuestros hermanos. Recuerdan en la lectura que empieza a recitar esta parte, donde dice, anímense, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, por sus hijas, por su familia, por sus mujeres, por sus casas. Tienen que pelear. Estas eran unas palabras de ánimo para ellos de parte de Nehemías. Y hay cristianos que vienen peleando solos, que quieren hacer
estas estrategias solos, y está la contraparte en donde hay otros cristianos en donde no pelean nada, en donde, o sea, hay dos situaciones falsas aquí, vamos a detectarla. Una es creer que yo tengo que hacer todo, yo tengo que solucionar todo, yo tengo que esforzarme y darlo todo hasta quedar totalmente exhausto porque di todo de mí. Y la otra situación falsa es que no tengo que hacer nada. Dios va a hacer todo, yo pues nomás existo, pero no voy a colaborar de ninguna manera porque yo sé que el Señor me va a sacar de este desánimo. Y déjame decirte que eso también es una mentira, porque el tiempo no va a solucionar nada. El tiempo por sí mismo, sin hacer nada, no va a sacarte del desánimo. Y yo creo que a veces es muy piadoso pensar que, bueno, lo voy a dejar pasar. Me siento desanimado, pero pues ni modo, no voy a hacer nada, solamente voy a dejar pasar unos días. Y bueno, posiblemente en unos días, pues va a bajar un poquito el desánimo, pero no va a ser real, va a ser como un espejismo, porque no vas a hacer nada, no estás haciendo nada por salir de eso, y es muy probable que vuelvas a recaer al día siguiente, en 2 días, en 3 días. Y la Biblia nos enseña esta parte de ser firmes y trabajar en Dios. Que todo esfuerzo que hagamos no sea por nosotros mismos, sino que sea un trabajo en Dios, con su Espíritu Santo que nos dirija y que nos dé ese gozo para continuar. Número 4 de las maneras en cómo maneja la situación Nehemías en esta historia es que determina un punto de reunión. Nehemías explica el problema en el versículo 19, ya vamos avanzando, que están en ese momento esparcidos, los unos de los otros están lejos, se encuentran cada quien separados. Y en el versículo 20 nos dice, establece un punto de reunión. ¿Cuál era este punto de reunión? ¿Recuerdan? El lugar era donde sonara la trompeta. También establece un principio muy importante. No tratemos de pelear solos. El pueblo judío necesitaba estar unido para enfrentar al ataque. Solos y esparcidos no iban a poder enfrentar al ataque. Igualmente, estando cerca de Dios, de quien vendría la victoria finalmente. Y recordemos también la historia cuando David se halló bajo la persecución de Saúl, el rey Saúl. Dios le dio a un amigo, y esto fue pieza clave para no caer en el desánimo, o si caía en el desánimo, porque también veíamos esa parte humana de David, era pronto que recuperaba el ánimo. ¿Y saben quién es esa persona? Era un amigo fiel a David y se llamaba Jonathan. Por esta causa, rara vez David se encontraba en desánimo, y esto no hizo que debilitara la armadura de David, así que pudo continuar con la obra que Dios le había dado. Y creo que también es importante nosotros que pertenecemos a esta comunidad, o que estás escuchando y tal vez perteneces a un grupo de enlaces, perteneces a un grupo de amigos con tu misma fe, es importante tener esas personas clave, así como Jonathan fue clave en la vida de David, que tú sepas que es tu compañero de oración, que le puedes contar todo y que no te va a juzgar, al contrario, te va a animar, te va a dar estas palabras que muchas veces necesitamos oír y necesita nuestro espíritu recordar. Esas verdades que vienen en la palabra, y que este amigo nos puede recordar y decir, no estás solo, no tienes por qué pasar esta situación solo, no tienes por qué meterte en tu cuarto y encerrarte para estar bien, no, tienes que salir, tienes que respirar, hacer eso que Dios puso en ti para hacer y que te llena de vida, te llena de energía. Es importante, es vital, es hermoso tener amigos que te animen, que te ayuden a salir de esta situación, de este estado. Muchas veces los amigos que tenemos y que sabemos que nos aman, no siempre van a tener
las respuestas correctas y no siempre van a darte las palabras correctas tal vez, pero sí van a estar para ti, escuchándote, compartiendo tiempo contigo, y eso es muy valioso en una amistad. Y en estos puntos que nos dice Nehemías que hizo, el unificar y no estar solos peleando, esparcidos. Y por último, ya para concluir, la quinta estrategia de Nehemías para el pueblo, al levantar su ánimo, es desarrollar un ministerio de servicio a otros. Ya al final de este capítulo, el versículo 21 y 22 explica cómo Nehemías los puso a protegerse unos a otros. Eso me llamó mucho la atención, cómo fue esta estrategia en la que unos trabajaban y otros estaban atentos con las lanzas y espadas para enfrentar al enemigo si era necesario. En el versículo 24 explica que ni siquiera tuvieron tiempo para cambiarse la ropa más que al bañarse. Pero, o sea, estaban todos muy comprometidos, estaban comprometidos al servicio y a las mismas personas y al propósito, al trabajo final. Así que Nehemías los puso a protegerse, y esto era un tipo de ministerio que no nada más estaban sirviendo a ellos, ¿no? Imagínense estar trabajando y al mismo tiempo estarte cuidando a ver quién te iba a atacar. Entonces hacían equipos, y uno estaba trabajando y en la construcción y el otro estaba atento haciendo guardia. Así que eso fue un ministerio de proveer ese servicio a otros. Y esto también es importante recordar, nosotros que pertenecemos a la familia de Dios, que pertenecemos a esta congregación, trabaja en un ministerio que sea servir a otros, que sea comprometerte a saber cómo estás aportando en la vida de otros, cómo puedes estar más cerca de otras personas que te necesitan, de tus palabras, que necesitan verte, cómo trabajas, de ver qué es lo que estás haciendo, de tu relación con Dios, de inspirarse. Trabaja en el ministerio al servir a otros. Yo creo que esto nos hace pensar en esta pregunta. Hoy en día, ¿qué tan comprometido estoy, qué tan comprometida estoy en la vida de otros? ¿Qué tanto me apasiona servir a otros? ¿Qué tanto me apasiona ver el crecimiento de mis hermanos, de mis amigos que están cerca? Y Dios establece en su palabra que solamente hay dos cosas que pasarán el fuego al hacerse los cielos nuevos y las tierras nuevas: su palabra, que es viva y eficaz, y las almas de los redimidos. Estas dos cosas son las que nos muestra en su palabra. Así que yo creo que es bastante valioso para Dios el que nosotros podamos servir. El desánimo es en realidad una enfermedad interna del alma. En la medida que crece esta infección, nos debilita hasta que se hace más fácil la derrota. Así que yo te animo hoy a que, si estás escuchando y llegaste hasta aquí de esta enseñanza el día de hoy, es porque Dios te quiere decir: anímate, toma ánimo, levántate, lávate la cara, ponte tu ropa favorita, voltea tu mirada hacia el Señor y enfócate en la tarea que ya te asignó. Muchas gracias, familia, por haber escuchado. Te animo a que también sigas esta serie que continuaremos en las siguientes semanas. Te mando un fuerte abrazo y voy a estar orando por ti, para que en esos momentos de desánimo que, como vemos, lo vamos a enfrentar tarde o temprano, que sea pronto, que tú te levantes nuevamente con más fuerzas y con más ganas de servir a Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos muestras, nos enseñas, nos animas, Señor, que sea el gozo de tu Espíritu Santo levantándonos, Señor, y dándonos
nueva energía, nuevas fuerzas para continuar con la obra que tú ya nos asignaste. Te amamos tanto, Señor, y queremos que esta casa sea útil para ti, animando a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, amigos.